Gracia y paz. Continuamos con la lectura de Apocalipsis. Vamos en el verso 2 del capítulo 1. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan había dado testimonio con su predicación y con su enseñanza durante su vida como apóstol y aún antes, cuando él era un seguidor, un discípulo del Señor Jesucristo. De hecho, por causa de ese testimonio, él estaba desterrado y prisionero en la isla de Patmos, como dice el capítulo 1, verso 9, y en esa revelación que él recibe allí, se le recomienda profetizar una vez más, como en el capítulo 10, verso 11, es decir, seguir dando testimonio. El testimonio constaba en dar a conocer, número 1, la palabra de Dios, y número 2, el testimonio de Jesucristo. Aún una tercera cosa dice, de todas las cosas que ha visto. O sea que es una referencia triple. Número 1, cuando dice que es la palabra de Dios, da a entender que Juan es un judío que observó la ley mosaica. Algo que va a ser de mucha utilidad para entender mejor esta expresión que a menudo aparece en Apocalipsis, por ejemplo, aquí en el capítulo 1, verso 9, en el 6, 9, en el 12, 17, en el 14, 12 y en el 24. Lo segundo es donde dice que el testimonio de Jesucristo, que es igualmente una expresión típica de una persona seguidora de Cristo y bautizada. Y en tercer lugar, cuando dice todas las cosas que ha visto, es probable que sea una referencia al evangelio que él había escrito y a las cartas que él también había escrito, que escribió 3 cartas. Por ejemplo, véase 1 Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Una explicación de esta triple referencia de Juan es que los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía en la convicción de que la edad mesiánica tan esperada por el pueblo hebreo por fin había llegado. Según lo que Pablo había expresado a los judíos en Roma al final de su vida, como Hechos capítulo 28, verso 20, dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y es que la razón por la que Pablo y los demás cristianos estaban siendo perseguidos no es porque se opusieran al judaísmo, sino porque creían y predicaban que en Jesús se habían cumplido las promesas hechas a Israel. El mensaje a los judíos no era que tenían que dejar de ser judíos, sino al contrario, que ahora que la edad mesiánica se había inaugurado, debían ser mejores judíos. De igual modo, la primera predicación a los gentiles no fue una invitación a aceptar alguna nueva religión recién creada, sino que fue la invitación a hacerse partícipes de las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Los gentiles, pues se les invitaba a hacerse hijos de Abraham según la fe, ¿no? Porque ellos no podían serlo según la carne. Entonces, desde el punto de vista de los judíos no cristianos, el cristianismo era una secta herética dentro del judaísmo. De manera que existía en los tiempos de Juan una marcada diferencia entre los que guardaban los mandamientos de Dios, es decir, los judíos, y los que tenían el testimonio de Jesucristo, o sea, los cristianos, bien fuesen judíos o bien fuesen gentiles, pero todos cristianos, en fin, seguidores de Cristo, con esa misma fe. Juan enmarca esa verdad aquí, pero al mismo tiempo enfatiza que este libro es importante observar ambas cosas, y es por ello que Juan las reconcilia en esta expresión: la palabra de Dios, o sea, los mandamientos, y el testimonio de Jesucristo. En conclusión, Juan es un judío
que conocía muy bien la ley, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y era a su vez un cristiano que daba testimonio de Jesucristo, siendo un testigo presencial de los hechos y las obras y enseñanzas de Cristo. ¿Cuál es la lección que podemos sacar de aquí? Debes guardar los mandamientos de Dios y dar testimonio de Jesucristo. Hay quienes guardan los mandamientos de Dios, como en el caso nacional de los judíos, pero no tienen el testimonio de Jesucristo, pues no le reconocen aún como Mesías. De hecho, son hasta escrupulosos en la observancia de la Torá, de la ley. Y hay quienes tienen el testimonio de Jesucristo por haber creído en alguna forma en Cristo, pero que no guardan los mandamientos de Dios. Entonces, para ser un cristiano integral, Apocalipsis nos enseña que hay que mantenerse en las dos cosas. Para guardar los mandamientos de Dios, que están ahora presentados y explicados en el código cristiano, debes preguntar: ¿qué dice el código cristiano respecto a tal o cual asunto? Por ejemplo, en cuanto a la forma de vestir, en lo que se puede comer, en lo que se puede usar, en cómo hablar, etcétera. ¿Qué dice la doctrina cristiana? Entonces, revisa qué dice Cristo o los apóstoles al respecto. Recuerda Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es que el código mosaico no haya servido de nada, sino todo lo contrario. Pablo dice que la ley sirvió como ayo, como tutor, para que los creyentes llegasen a ser salvos y que llegasen salvos también a Cristo para la justificación por la fe, por las promesas de Dios en cuanto a la redención.